Abril de 1943. Un amanecer frío y húmedo en la costa de España. El aire está impregnado del olor a sal y a algas en descomposición. Un lugar que los pescadores locales, con sombría superstición, llaman la Costa de los Muertos, justifica plenamente su nombre. Las olas, pesadas y grises como el plomo, ruedan perezosamente sobre la arena, y en su helado abrazo se mece algo oscuro. El pescador José Antonio Rey María, que había salido al mar antes del amanecer, entrecierra los ojos, intentando disipar la neblina matutina. No es un tronco, ni basura, es un cuerpo. Se acerca con su barca, un hombre con un uniforme británico completamente empapado, cuyo rostro, mortalmente pálido, está congelado en una mueca silenciosa. Pero no es esto lo que sobrecoge al pescador. Los hallazgos de ahogados son una trágica rutina de la cruel guerra. Lo que sobrecoge es un detalle que convierte esta escena de una simple tragedia en un misterio ominoso. A la muñeca del muerto está firmemente sujeta una cadena de acero. Su otro extremo se sujeta a un pesado maletín de cuero, que las olas golpean contra el cuerpo sin vida, como si el ahogado, hasta su último aliento, hasta el último latido de su corazón, hubiera intentado mantener junto a sí su carga, su secreto. ¿Quién es este hombre? ¿Qué mensaje llevaba? Si por él pagó el precio de su propia vida para intentar entregarlo en esta orilla. Para encontrar la respuesta, es necesario trasladarse varios meses atrás y a 1000 kilómetros al norte, al Londres brumoso, impregnado de humo y ansiedad. Allí, en despachos secretos, el alto mando aliado se había encontrado en el más cruel de los puntos muertos estratégicos. La gran victoria en el norte de África se había logrado. El ejército de Rommel estaba derrotado. Ahora ante los generales, sobre enormes mapas, se extendía el siguiente paso evidente. Un golpe en el vientre blando de Europa. Y Sicilia era el objetivo ideal. Una cabeza de puente para la invasión de Italia, la llave de todo el Mediterráneo. El problema era que esta obviedad era mortal. La inteligencia alemana, el Abwehr, no era una reunión de tontos. Sus analistas miraban los mismos mapas y llegaban a las mismas conclusiones. Hacia Sicilia ya se estaban trasladando divisiones de tanques de élite de la Wehrmacht y las Luftwaffe. Las costas de la isla se erizaban con búnkeres, campos de minas y baterías de artillería. Un asalto frontal amenazaba con convertirse no solo en una batalla, sino en una catástrofe. Las playas, que debían convertirse en un camino hacia la victoria, corrían el riesgo de transformarse en una gigantesca fosa común para decenas de miles de soldados estadounidenses y británicos. Se necesitaba un engaño, no una simple maniobra táctica. Se necesitaba una mentira de una escala tan grandiosa, tan inconcebible, que obligara a Hitler personalmente a dar la orden de llevarse sus mejores fuerzas lejos de Sicilia. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacer que el enemigo más experimentado y paranoico creyera en una desinformación tan audaz y descarada? La solución no provino de los luminosos despachos de los generales, donde olía a buen tabaco y a cuero pulido. Nació en un sótano húmedo y lúgubre, del número 5 de la calle Saint. Blanford, donde se ubicaba el Comité de los 20, Comité 20, una unidad secreta del MI5 que se ocupaba de los juegos más sucios e ingeniosos de la contrainteligencia. Aquí, dos mentes extraordinarias, el teniente comandante Ewen Montagu, en la vida civil un brillante abogado del rey, y el teniente de vuelo Charles Cholmondeley, un excéntrico oficial de la RAF con un pensamiento no convencional, se rompían la cabeza ante una tarea irresoluble, y la encontraron.
La respuesta se ocultaba en un polvoriento documento, redactado ya en 1939 por un joven oficial de la inteligencia naval llamado Ian Fleming, el futuro padre de James Bond. La nota de la trucha, como se llamaba el documento, contenía 54 ingeniosos modos de engañar al enemigo. La mayoría de ellos eran demasiado fantásticos, pero un punto hizo que Montagu y Cholmondeley se detuvieran. El punto número 28. Decía: una propuesta no muy agradable, pero plantar un cadáver con despachos falsos en sus bolsillos. En la habitación se hizo el silencio. La idea no era simplemente audaz, era monstruosa, cínica, macabra, usar el cuerpo de un hombre muerto como un contenedor para la mentira. Profanar sus restos por un objetivo militar. Lo que ayer parecía una fantasía enfermiza, hoy, en la desesperada situación de 1943, se convirtió en su única esperanza. La operación recibió un nombre en clave terriblemente prosaico. Operación Carne Picada. Operation Mincemeat. El plan era diabólicamente simple en su esencia e inconcebiblemente complejo en su ejecución. Encontrar un cuerpo, crear una identidad para él, dotarlo de documentos falsos, pero absolutamente convincentes, y plantárselo al enemigo de tal manera que no solo lo encontrara, sino que creyera en la autenticidad del hallazgo. Cada paso era un campo de minas. Cualquier error, cualquier incongruencia, cualquier fallo, y miles de vidas se pagarían por su fracaso. Montagu y Cholmondeley dejaron de ser simplemente oficiales de inteligencia. Se convirtieron en dramaturgos, directores y encargados de atrezo del espectáculo más lúgubre de la historia. No solo falsificaban documentos, creaban un alma. Primero, necesitaban un cuerpo, su actor principal. El casting tuvo lugar en las frías paredes de los depósitos de cadáveres de Londres. Los criterios eran estrictos y pragmáticos. Un hombre, fallecido no por traumatismos graves. La causa de la muerte debía ser similar a las secuelas de una larga permanencia en agua helada y un accidente aéreo. Y lo más importante, no debía tener parientes que pudieran empezar a buscarlo. Tras una larga búsqueda, el candidato ideal fue encontrado. Luego le dieron un nombre, Mayor William Martin. El nombre Martin era uno de los más comunes en la Marina Real, lo que dificultaría su verificación. El rango de mayor era lo suficientemente alto como para transportar secretos, pero no tanto como para que su muerte provocara una investigación inmediata al más alto nivel. Pero eso no era suficiente. El fantasma necesitaba una vida. En sus bolsillos se depositó todo un universo, donde cada detalle estaba pensado hasta el más mínimo detalle. La fotografía de su prometida ficticia, Pam, en realidad, una encantadora empleada del MI5. 2 cartas de amor apasionadas y ligeramente desgastadas en los pliegues. Un recibo por la compra de un anillo de compromiso de una joyería en Bond Street. 2 entradas para una reciente obra de teatro. Y el toque genial, diabólico. Una carta oficial del banco Lloyds exigiendo el pago inmediato de un sobregiro de 79 libras. Esto fue un golpe de genio. Un héroe ideal es sospechoso, pero un oficial con deudas y una prometida es un ser humano real. Y finalmente, el tesoro principal, el maletín. Dentro, entre otros papeles, yacía un sobre con el sello personal y estrictamente secreto. En él, una carta del subjefe del Estado Mayor Imperial, el general Naye, a su viejo amigo, el general Alexander, comandante en el norte de África. Escrita en un tono informal y amistoso, de pasada, como si fuera sin importancia,
comunicaba la noticia secreta. El ataque principal de los aliados se produciría en Grecia y Cerdeña, y todo el revuelo en torno a Sicilia no era más que una maniobra de distracción para engañar a los fritzes. Esa ilusión de información, filtrada accidentalmente, era la clave de todo el plan. En la noche cerrada del 30 de abril de 1943, las frías olas del Golfo de Vizcaya, en la oscuridad total, emerge a la superficie como una gigantesca serpiente marina el submarino británico Seraph. A bordo, una atmósfera de tensión extrema, casi religiosa. La tripulación abre un largo contenedor hermético con la inscripción en clave «Instrumentos ópticos». De él extraen el cuerpo rígido. Varios oficiales, incluyendo a Montagu y Cholmondeley, que escoltaron personalmente su proyecto, rápida y silenciosamente le ponen el uniforme del mayor Martin. Revisan los bolsillos, colocando la vida fabricada en su lugar. Encadenan el maletín a su muñeca. El comandante del submarino, el teniente Bill Jewell, abre un libro de oraciones y lee sobre el muerto el Salmo 39. Haré que mis caminos no me lleven a pecar. Después de lo cual, el mayor es bajado cuidadosamente al agua, habiendo calculado la corriente para que lo arrastrara exactamente a la costa de Huelva. El submarino se sumerge silenciosamente en las profundidades, dejando a su pasajero muerto meciéndose en las olas hacia su destino. El cebo fue lanzado. Para Montagu y su equipo, comenzaron las semanas más tortuosas de sus vidas. Habían hecho todo lo que podían. Ahora solo quedaba esperar. Los días se convirtieron en una tortura. Londres se sumió en el silencio. ¿Funcionó? ¿O su agente muerto se perderá en la inmensidad del mar, llevándose al fondo la única esperanza de los aliados? Cada mañana, Montagu se despertaba con la misma pregunta. No habría fracasado la estafa más importante de su vida. Los primeros informes de España, interceptados por la inteligencia británica, hicieron que los corazones latieran más rápido. El cuerpo fue encontrado. El maletín está en manos de las autoridades españolas que, como se esperaba, colaboraban estrechamente con el Abwehr alemán. Luego, la noticia que le cortó la respiración a Montagu. El mejor agente nazi en Madrid informó a Berlín que había obtenido acceso al contenido del maletín. No solo lo encontraron, estaban seguros de que habían robado los documentos, engañando tanto a los españoles como a los ingleses. Esa ilusión de un secreto robado hizo que la falsificación pareciera absolutamente auténtica a sus ojos. Y entonces sucedió lo que los creadores de Carne Picada ni siquiera se habían atrevido a esperar. Los documentos llegaron a la mesa del propio Hitler en su cuartel general, la guarida del lobo. El Führer, siempre propenso a la paranoia y a la confianza en su propia intuición, se aferró a este engaño con un agarre mortal. Confirmaba perfectamente sus propias ideas preconcebidas. Estaba encantado. La orden, firmada personalmente por él, resonó por todos los cuarteles generales como un trueno. 2 divisiones de tanques de élite, incluyendo la primera división Panzer Hermann Göring, fueron trasladadas urgentemente de Sicilia a Grecia. Otra fue enviada a Cerdeña. Decenas de lanchas torpederas fueron reubicadas de Sicilia a los Balcanes. La isla, que debía ser una fortaleza inexpugnable, fue despojada de sangre por la mano del propio Führer. El 10 de julio de 1943, cuando una armada de 3.000 barcos aliados apareció en el horizonte frente a la costa siciliana, fue un shock para el mando alemán. La operación Husky había comenzado. El desembarco
que debería haberse convertido en un baño de sangre, se desarrolló con una facilidad asombrosa. Decenas de miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses, que deberían haber muerto en las playas fortificadas, sobrevivieron. Sobrevivieron porque, unas semanas antes, toda la maquinaria de guerra del Tercer Reich había creído a un espía muerto. Entonces, ¿quién era él, este héroe, este agente ideal, el mayor William Martin, el hombre que incluso después de la muerte sirvió a su país? La verdad es mucho más cruel y prosaica. Se llamaba Glyndŵr Michael. Era un vagabundo sin hogar de 34 años de Gales. Antiguo jardinero y peón, lo había perdido todo. Familia, trabajo, esperanza. Su vida fue una serie de humillaciones y desesperación. En enero de 1943, en uno de los almacenes abandonados de Londres, cometió su último acto. Se envenenó con raticida. Su cuerpo, no reclamado por nadie, se convirtió en el material ideal y silencioso para la operación secreta. Su vida pobre y trágica fue borrada. Su muerte solitaria fue robada. La mayor victoria de la inteligencia británica, que salvó miles de vidas, se construyó sobre una amarga ironía. El agente más exitoso de la Segunda Guerra Mundial no fue un héroe, sino una víctima olvidada a la que le fue arrebatado incluso el derecho a su propio nombre y a su propia tumba. Durante décadas, en su lápida en Huelva, España, figuraba el nombre del ficticio Mayor. Solo en 1998, después de que los historiadores desenterraran la verdad, se añadió una segunda inscripción en la losa. Glyndŵr Michael. Sirvió como mayor William Martin. Esto se convirtió en un recordatorio frío, como el acero, de que en una guerra total la victoria exige su precio. Y a veces ese precio es el alma robada de un hombre pequeño y olvidado por todos.